Y bueno, tal cual como les anunciaba, ya está con nosotros acá en los estudios de FEM Pacífico y la recibimos, por supuesto, con muchísimo gusto a quien es nuestra invitada, actual diputada provincial por Capital, senadora nacional mandato cumplido, reconocida dirigente político, por supuesto, de nuestra capital y de nuestra provincia, y por otro lado una querida amiga de muchos años, no digamos cuántos, no digamos cuántos. Con nosotros la doctora Cristina Fiore. Hola, Cris. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por invitarme. No, al contrario. ¿Qué día, no? Entre el frío y las noticias. Sí, exacto, por eso llovió, porque, no sé, hay de todo. Bueno, ¿cómo estás? Bien. Hace mucho que no charlamos, ¿eh? Sí, hace un montón. Como lo hacemos muchas así. Cosas. Así que bueno, antes que nada, yo le anunciaba a la audiencia que había muchas noticias importantes a nivel nacional, pero también en las últimas horas, hoy en la tarde, apareció desde un portal que se llama Diario del Norte Salta, una publicación que dice que Juntos por el Cambio habría conformado la fórmula Juan Manuel Urtubey y Miguel Nani en una reunión que se realizó en el Hotel Provincial hoy, de la que participaron distintos dirigentes de este espacio político, de este frente, en los cuales habría participado la doctora Cristina Fiore. ¿Qué hay de cierto y qué hay de mentira, doctora Fiore? Bueno, recién me estoy enterando que participé de una reunión, la verdad. Sí, recién me enteré que participé de una reunión esta tarde. No, nada que ver. No existe, digamos, esa fórmula, y la verdad que me llama la atención porque son un montón de noticias parecidas que me huele más a una suerte de opereta barata de algunos. La famosa fake news. Sí, tal cual, porque por ejemplo, Urtubey va de candidato a gobernador con Miguel Nani como candidato a vice. Después, antes había salido que Emiliano Estrada estaba trabajando con Juan Manuel Urtubey. Después salió que Emiliano sería candidato a intendente auspiciado por... O sea, hay un montón de noticias parecidas que en realidad tienen poco de noticia y mucho de lanzar cosas y bueno, no sé quién lo estará haciendo o con qué finalidad. Pero hoy no hubo ninguna reunión, no está esa candidatura, es una hermosa fórmula, pero no está esa candidatura ni nada, ¿no? Uh-huh. Te comento que ayer charlamos acá en 7 PM con Martín Grande, uh-huh, en su carácter de dirigente político. Bueno, hablamos de lo que fue la presentación, ¿no es cierto?, de este frente, Juntos por el Cambio. Y ahí me adelantaba y dice, habrá algunas novedades, y que dice, bueno, podría ser esto. Pero bueno, desmentido totalmente. A quien la dan como participante de la reunión hoy ahí, a la doctora Cristina Fiore, acaba de desmentir, o sea que esto no tiene asidero. Tal cual. No hay nada de esta fórmula Urtubey y Nani. Lo descarta completamente. Bueno, aclarado esto, contame, ¿dónde estás políticamente hoy, doctora Cristina Fiore? Vos y tu partido, tu grupo político, sabemos que tenés gente que hace muchísimos años te acompaña. Sí, con todo gusto. Mira, vos sabés que cuando hablamos a nivel partido es una cosa medio complicada. ¿Por qué digo esto? Porque yo presidí hasta hace no mucho el Partido Renovador de Salta. En ejercicio de esa presidencia nosotros acompañamos en el 2019 a Alfredo Olmedo. Uh-huh. Urtubey, bueno, se retiró, nosotros estuvimos en una alianza que le empezó Andrés Sotos, la continuamos nosotros durante los 12 años del gobernador Urtubey. Sí. Se fue Urtubey y bueno, como que cada uno tenía que elegir su camino, su destino, y en ese sentido nosotros armamos una alianza con Alfredo Olmedo. Ingresé a la Cámara de Diputados en compañía de Carlos Zapata. Uh-huh. Y desde ese día hasta hoy estoy trabajando mucho efectivamente con Carlos Zapata, y después conversando mucho con algunas de las personas que vos nombraste, o sea, uh-huh, con Miguel Nani, con Pablo Cosiner. Carlos Zapata está trabajando también con Emiliano Estrada. Y en realidad lo que te diría que nos ha llevado a conversar y todo, bueno, con Carlos venimos trabajando desde el día cero, digamos, en la Cámara de Diputados juntos. Pero lo que nos llevó a conversar con estos otros actores políticos muy reconocidos ellos y de distintos espacios es la preocupación de lo que estamos viendo en Salta.
A nosotros, la verdad, Daniel, nos preocupa mucho 2 o 3 cuestiones que tiene su repercusión en nuestra vida diaria. Y te doy ejemplos. Vemos que no hay un rumbo claro en el gobierno bueno, la nación ya lo estamos viendo, en el gobierno de la provincia. Después, o no te va a salvar de nación, después de todo esto, ni más ni más, si no vamos a hablar. Sí, yo creo que hay que ir actualizándose minuto a minuto. Con lo provincial ahora. Vemos que no hay un rumbo claro en la provincia. Consideramos que existe como una suerte de falta de conducción del gobernador Gustavo Sáenz y podemos dar un montón de ejemplos de ello. Te voy a dar 2. Sí. Primero, esto que se está hablando mucho hoy, el tema de las PASO. Tenemos que el ministro de Gobierno empieza a citar a los partidos políticos para tratar el tema de las PASO, y en el mismo momento que él está convocando a eso, en la Cámara de Diputados pretendían tratar un proyecto de ley de la eliminación de las PASO. El gobernador daba declaraciones diciendo, no, yo quiero que se eliminen las PASO. Eso hizo que más de 20 dirigentes de espacios tan distintos, vos lo nombrás, Martín Grande, por ejemplo, recién, de Martín Grande a Nora Jiménez, que ideológicamente no tiene nada que ver uno con otro, firmamos una carta abierta al gobernador donde le pedíamos seriedad. O sea, no puede ser que convoquen a los partidos políticos para tratar la PASO y por el otro lado parece un tema que ya estaba resuelto. Y en el medio pasan en las provincias cosas tremendas. O sea, el tema de salud me parece que ya es un descalabro total, donde, por ejemplo, acá yo te decía, el ministro tiene una postura, un diputado tiene otra, ahora el presidente de la Cámara de Diputados, junto a 27 diputados más, presentó un proyecto de ley de suspensión de las PASO. Entonces vos tenés el ministro que tiene una postura, los diputados que tienen otra postura. Vamos al tema de salud. En enero, el ministro de Salud hablaba de las posibles muertes por desnutrición. Lo desmentía el secretario de prensa de la provincia. En mayo, una subsecretaria de Salud hablaba del fallecimiento de 70 niñitos en el norte por el tema de desnutrición. Y la desmentía una directora de salud diciendo, no, bueno, no son 70, son 45, más o menos la cifra. O sea, con una banalidad de un tema tan duro, tan triste, tan lamentable, espantoso. Y más que cuando hablamos de muerte, desnutrición, estamos queriendo decir muertes que podrían haber sido evitadas. Entonces, uno, ¿qué es lo que ve? Con el tema de las enfermedades cardíacas, lo decía en la sesión esta del martes, el diputado Cornejo. Sí. O sea, él pregunta, ¿de qué fallecen los salteños? Las enfermedades cardíacas no aparecen, y desde 2019, 2020 y 2021 no tenemos estadísticas respecto a estas cosas. Entonces, vemos que sobre los mismos temas, dentro del mismo espacio político, hay posturas totalmente distintas. ¿Y eso a qué se lo atribuimos? A 2 cosas. En primer lugar, que no hay una conducción clara, porque si hubiera una conducción clara, no diría cada cual lo que le parece. Y en segundo lugar, mi pregunta es, ¿cómo puedo pretender que haya un plan de salud, por ejemplo, serio, si entre ellos no tienen ni idea de qué se mueren los salteños o cuál es el tema de la desnutrición en el norte? Porque depende quién habla, uno de una cifra, otro de otra cifra. Entonces, eso es lo que a mí me parece grave. Y eso, la verdad, es lo que me preocupa, porque, mira, Dani, ahora, por ejemplo, a mí me aflige muchísimo lo que va a pasar en septiembre con las pymes y el aumento de la luz. O sea, para las personas privadas está la posibilidad, las personas físicas, los particulares, está la posibilidad de pedir los subsidios. Pero ¿qué pasa con las pymes? Con la pyme. Con la pyme no hay nada. ¿Vos podés creer que en el mes de marzo el gobernador de la provincia que dio su discurso inaugural en la Cámara, la palabra pyme no la mencionó ni una sola vez? Y resulta que ahora, vos que sos periodista y sos recontra curioso, que parece con la profesión el tema de la curiosidad, busca el discurso del gobernador y pone la palabra pyme a ver cuántas veces te aparece. Vas a ver que no te aparece una sola vez. Empresa creo que aparece 4 veces y así me dio al pasar. Pero la palabra pyme no aparece. Y mi pregunta es, ¿qué va a pasar con las pymes cuando venga el cimbronazo que va a ser el aumento de la luz? Claro, o sea, hay pequeños locales gastronómicos de pagar 50.000 pesos, están pagando 80 luz. Imagínate un 40% más de aumento con las cosas que le aumentan todos los días. O sea, y la provincia respecto de eso firma el consenso fiscal. Es decir, si esto ocurre es porque la provincia firmó el consenso fiscal, pero resulta que por Twitter el gobernador sale y dice, hay que pelear por el federalismo, convocamos a todos al federalismo, pero a la hora de plantarse ante el presidente lo aplaude y le agradece. Entonces vemos constantemente estas idas y vueltas, y lo que a mí me duele y me enoja tremendamente como política es que
Estamos en una situación de una inflación galopante, el tema de la pérdida de trabajo, lo que te estaba diciendo las pymes. ¿Y cuál es la preocupación del gobierno? Todavía no saben qué van a hacer con los pasos y el adelantamiento de las elecciones. O sea, honestamente, ¿de verdad esas son las prioridades de este gobierno? ¿Eso es lo que plantean para tratar en la Cámara de Diputados? ¿Las pasos sí o las pasos no, o el adelantamiento de las elecciones? ¿Por qué no tratamos el tema de las pymes, por ejemplo? Y algún plan concreto para que no sufran el cimbronazo que se les viene en septiembre, gracias a que el gobierno de la provincia, por un lado, declama federalismo, pero por el otro lado, firma el consenso fiscal. Ahora, supongamos, a través de la diputada Cristina Fiore se hace una presentación de un proyecto de este tenor. ¿Hay consenso para tratarlo? Porque convengamos que hay una mayoría importante del oficialismo en la Cámara y hay lugar como por lo menos para someterlo a debate a un tema de esa envergadura, Cristina, ¿o no? Mira, ojalá existiera. Nosotros lo vemos también eso con preocupación y te doy ejemplos así chiquititos. Nosotros habíamos planteado un proyecto de ley de hacer una página web amigable, ahora algo parecido hicieron, en su momento nos dijeron que no, pero ahora algo parecido hicieron, una página amigable para el ciudadano respecto al presupuesto. Si vos vas a La Nación, vas a ver que entras a una página y una página donde más o menos te van diciendo cuánto recauda y en qué se gasta. Nosotros queríamos algo parecido en la provincia. ¿Cuánta plata ingresa a la provincia, en qué se gasta y cuál es el grado de ejecución de la obra pública? En su momento de eso nos dijeron que no. Un proyecto sencillo de una oficina de atención al ciudadano. Vos ingresás a la página de la Cámara de Diputados y fíjate si, además de los nombres o de los bloques o las comisiones a los que pertenecemos, podés tener acceso a qué proyecto hemos presentado. Imposible. O qué proyectos hay. Si no tenés el número de expediente no podés. Entonces nosotros queríamos una oficina de atención al ciudadano donde la gente podía ir, podía preguntar qué es lo que hacía la Cámara de Diputados, qué proyectos salían, qué leyes se sancionaban, además orientarlas con los trámites de ANSES, de PAM y todo lo demás, no lo trataron. La ley de ética, planteamos una ley de ética, tampoco tuvimos suerte, las sanciones a los ministros que no contestan los pedidos de informe. Ese tema, Daniel, parece una tontera, pero es muy grave, porque existe la obligación de los ministros de informar. Yo hice una suerte de ranking desde diciembre del 2019 hasta diciembre del 2021 y resulta que el que más contesta es el ministro de Economía, un 80% más o menos de los pedidos de informe, el ente regulador un 90%, el Ministerio de Gobierno un 20%, el Ministerio de Salud un 50%. ¿Por qué es importante? Porque la legislatura no solamente legisla, sino que también controla. Claro. Bueno, ¿cómo podés controlar si no te contestan y no pasa nada con la contestación? O sea, la Constitución dice, el ministro tiene que contestar los pedidos de informe y tiene que acudir a la Cámara cuando es citado. ¿No había una ley que lo multaba por día a quienes no contestaban los pedidos de informe? Mira, existe una ordenanza... digamos que te cobraban con plata, ¿no? Bueno, decía, bueno, vos te atrasás, tenés que pagar, ponerle 10 pesos por día. Bueno, existe una ordenanza en ese sentido. Ordenanza. La ordenanza original me tiene de autora, es del año 2000 exacto, y pico, 2001, 2002, por ahí. Fue. En el Consejo Deliberante. Bien. Y después le agregaron, con toda razón, los concejales, después, bueno, obviamente van cambiando y van modificando y van mejorando las normas, y agregaron esto que vos decís, que una suerte de astreintes, que se llama, que es por una suerte de que por día tienen que ir pagando por no contestar en tiempo y forma. Tal cual. En la legislatura no tuvimos esa suerte. Igual, nosotros seguimos planteando ideas y seguimos planteando cosas. ¿Sabes por qué? Porque llega un momento que la realidad sobrepasa las mayorías. O sea, llega un momento en donde tener el número para rebotar cosas o para no tratarlas termina siendo insuficiente. Yo creo que esos momentos son los que están llegando. Yo creo que la ciudadanía demanda de cada uno de nosotros actitudes mucho más responsables y más maduras respecto a los temas que estamos tratando. Entonces, en este momento donde la situación económica es tremenda y demás, bueno, mi pregunta es qué aporte va a tener la provincia, por ejemplo, con las pymes. Obviamente vamos a presentar una iniciativa vinculada a ese tema, la estamos estudiando, bueno, la estaremos presentando en estos días, que de última
Un proyecto de ley, Daniel, es eso, es una idea. Exacto. Una idea que uno tira para que se enriquezca con las posturas contrarias. Claro, vos la tirás a la idea y ahí se puede ir enriqueciendo con el debate en la propia Cámara y también para permitir el aporte, en este caso, suponete, del Ejecutivo. Bueno, ese es un tema. Mirá, vos tocaste otro tema que también nos preocupa y esto hizo que empecemos a charlar. El señor gobernador convoca y sale en todos los medios. Me he reunido con los legisladores y con los intendentes por un plan federal. Sí, o sea, la defensa, el proyecto dice, pongamos a Salta primero, dejemos de lado los partidos políticos y defendamos el federalismo. Esa es la convocatoria. Esa es la convocatoria. Bueno, no nos invitaron. Dio la casualidad que la gente de mi bloque, que se llama ahora Salta, somos 3 nada más, los bloques todos, que son 5, el bloque del PRO, que es una diputada, bueno, ninguno de nosotros ha sido invitado. Yo les empecé a preguntar, ninguno nos habían invitado. ¿Cuál es el común denominador que tenemos todos? En general somos opositores al gobierno de la provincia. Entonces, uno no habla de picona. Claro, no es por decir, bueno, yo estoy enojada porque no me has invitado. Claro, sino lo que a mí me molesta es primero el engaño a la gente, por decir, estoy convocando a todos, es mentira, no se convoca a todos. Y en segundo lugar, porque me parece que a este gobierno le está faltando mucho de democracia. ¿Por qué digo esto? Porque la democracia se construye con la visión de todos, aún de los que a mí no me gusta, escuchar ni nada. Pero, y uno empieza a ver, cuando vamos a elegir la auditoría, elegimos los amigos y dejamos el resto en una cosa vergonzosa, pues se violó la Constitución vieja, la nueva, todo. Espantoso lo que pasó con el tema de la auditoría, que obviamente buscar amigos. El tema de pauta oficial. ¿Puedes creer, Daniel, que es una vergüenza que una asociación civil que se llama Salta Transparente haya tenido que meter un amparo para conocer información que debiera ser pública? Es más, fíjate, del 1 de enero a junio del 2020, o sea, mirá, ya te estoy hablando, en nuestro país 2020 es 500.000 años en materia económica, la provincia gastaba 1.400.000 pesos por día en pauta. ¿Por qué esa información no es pública? Bueno, tuvieron que hacer un amparo. ¿Podés creer que la provincia apeló el amparo, qué es lo que dijo? Tienen razón y tienen que informar. Dar la información. ¿Qué es lo que dice la provincia? Esto le genera un daño irreparable a la provincia, así que apelaron. O sea, mi pregunta es, ¿cuál es el daño irreparable de informar? Entonces, para mí, es una suerte de modus operandi que tienen. Es decir, a la hora de convocar, convoco a los que generalmente me aplauden y no a los que a veces me critican. A la hora de llenar la auditoría o buscar la auditoría, lo pongo a mis amigos. Entonces veo que hay una concepción bastante poco democrática del poder y creo que eso no es gratis. O sea, cuando ocurren este tipo de cosas y cuando hay ese manejo de poder de mayorías y no hay cabida a ideas diferentes, bueno, a la hora de ver cuáles son las prioridades para tratar en la Cámara de Diputados, y más importante es tratar las PASO que tratar si hay una ayuda o no hay una ayuda a las pymes, por ejemplo. Hablamos de federalismo por un lado y firmamos el consenso fiscal, que lo vamos a ver en septiembre, las consecuencias de ese consenso fiscal con los aumentos de la luz, ¿no? Exacto. Legislativamente hablando tenés una experiencia enorme, porque fuiste legisladora municipal, ocupaste nada más menos que una banca en el Senado de la Nación. ¿Cómo calificarías la tarea legislativa en Salta? En tu Cámara, la que integras, digamos. Mira, pues es que yo creo que dos cosas. Por un lado hay proyectos de ley que son interesantes, que van saliendo. Por el otro lado hay planteos del Ejecutivo de tratar de limitar pedidos de informe, manifestaciones, mucho enojo con relación a eso, que me parece tremendo. Y una cosa de algunos bloques del oficialismo que honestamente me parece patético, que es la copia del proyecto. O sea, en la sesión pasada, por ejemplo, la diputada Sierra puso de manifiesto que había un proyecto donde lo que se buscaba era acercar todo lo que es Internet y todo lo demás a la tercera edad. En primer lugar, es algo que la Universidad de la Tercera Edad en nuestra provincia lo viene haciendo hace 15 años. Que Juan Carlos Villamayor, que es el que está a cargo de esa área, secretario de adultos mayores, es el secretario de adultos mayores, lo está dando en todos los centros de jubilados hace bastante tiempo y lo está haciendo muy bien. Gran tarea de la UNATE. Es impresionante lo que están haciendo. Ahí está la querida amiga Susana Tesio, le mandamos. Efectivamente.
Bueno, ella es la que le pasó a la gente de mi bloque todos estos datos, o sea, que la UNATE tiene 33 años, que hace 15 años que están trabajando en eso. Bueno, nos contó un montón de cosas re interesantes, o le contó a la diputada Perdigón un montón de cosas re interesantes. Entonces, sacan un proyecto de ley diciendo, bueno, gracias a este proyecto se van a hacer un montón de cosas que se vienen haciendo hace 15 años. Pero la diputada Sierra, del PRO, saca una cosa que yo no me hubiera imaginado, Daniel, ¿y qué era? Que ese era un proyecto de una diputada nacional de Juntos por el Cambio, y lo habían copiado hasta la coma. Solamente le quitaron la palabra programa y la autoridad de aplicación, que lo pusieron al Ministerio de Gobierno, con lo cual es otra locura, porque vos agarrás todas las funciones del Ministerio de Gobierno, y el Ministerio de Gobierno no tiene nada que ver con la tercera edad. Claro. Hay una secretaría específica. Claro, para eso está. Exacto. Claro, ¿puedes creer que propusimos que la autoridad de aplicación sea Juan Carlos Villamayor, que es el que está a cargo, y nos dijeron que no? O sea, increíble. Y lo que me parece espantoso, ojo, ¿no? Uno como legislador puede plantear ideas ajenas, pero decilo, eso se llama honestidad intelectual. Citar la fuente, lo mismo que nosotros en el periodismo. Yo si publico algo y el origen está en otro medio, yo fuente pongo de dónde la saqué. Y eso no te hace ni mejor ni peor periodista. No, es honestidad intelectual. Es honestidad intelectual. Entonces esas cosas que pasan a mí, la verdad que eso me llama la atención, y no es la primera vez que pasó en la Cámara, y bueno, esa parte me parece lamentable. Pero de ahí me parece que los diputados hacen un importante esfuerzo, y que si el Ejecutivo dejara de ponerles una mordaza y los escuchara un poquito, el Ejecutivo evitaría cometer un montón de papelones. Te doy un ejemplo. Los diputados del interior, sobre todo los del norte, siempre hacen hincapié en la falencia de salud. Vos podés creer que hace poquito salió una sentencia, en este caso ya de la Corte de Justicia de Salta, donde le obliga al Estado provincial nada más y nada menos que cumplir con una ley que habla de la interculturalidad. Porque uno de los problemas de la desnutrición es hay una suerte de brecha cultural. Es lo que siempre se habló y dijo, bueno, ellos tienen su propia cultura, se esconden, las madres agarran a los chiquitos y se meten en el monte para que no lo atiendan los médicos. Bueno, siempre se habló de esa brecha. Algunos dicen eso. Entonces, hay una ley que es la de la interculturalidad, y que plantean la armonización de una cultura con la nuestra. Bueno, ¿podés creer que cuando el doctor Barrio Nuevo, juez de nuestra provincia, le ordena esto a la provincia apela, diciendo que no, que eso era nulo, que estaba mal, que no... Apela, o sea, le están diciendo cumplir la ley, y la provincia, en lugar de cumplirla, apela a la Corte, y la Corte que le dice, cumplir la ley, hijita, cumplila. Entonces, si por ahí escucharan a los diputados, de hecho, presentamos un proyecto de ley en ese sentido, capaz que evitarían esos papelones, que después la justicia le diga algo que desde la Cámara le declamamos, cumplí con esto, cumplí con aquello, fíjate que están faltando médicos en el norte, es una vergüenza que Tartagal tengan que derivar pacientes a Güemes para operar, porque antes lo hacía Tartagal, un hospital importantísimo y cabecera, no puede ser que le esté faltando profesionales, lo mismo está faltando en Orán. Ahora, hace poquito, también la justicia de Salta le ordena al gobierno para que en un plazo de 10 días, esto, Daniel, es impresionante, en un plazo de 10 días, diagrame un plan de salud mental. Un plan de salud mental. Después de lo que pasó en el Ragón, En el Ragón, bueno, claro, lo fui a conocer, ¿no? El Ragón. Lo conocí al Ragón y fui a ver si era tal cual, porque había salido una nota, uno no sabe ya, viste, por internet si es, si no es, que eso yo lo fuimos a conocer, y es tremendo, y tuvo que intervenir la justicia. Entonces, por ahí, si en lugar de enojarse... Ahora, es increíble, porque vos por un lado, acá, bueno, vos sabés que yo tengo siempre le he tenido mucha pluralidad para escuchar y de todo, y vos ves que, suponete, desde el punto de vista de infraestructura, hay un montón de cosas que se están haciendo a nivel de salud pública, la ampliación de los hospitales, el hospital de San Bernardo. Vos donde vas al interior ves que hay una gran tarea en eso, pero falla en el sentido de la gente que hace falta para trabajar. Lo denunció en su momento el doctor Payo en Tartagal, ¿te acordás cuando denunció? Sí. Y entonces vos por ahí decís, pero ¿cómo? Si estamos haciendo lo más complicado, que es la parte edilicia, la infraestructura, ¿por qué no atendemos la parte de profesionales, no? Por ahí yo no alcanzo a entender por qué no se puede completar de esa manera. Ustedes, a través de informes, me imagino que
habrán planteado esta situación. Sí, por supuesto. De hecho, una vez el ministro dijo que la ley de presupuesto se lo impedía, porque impedía las nuevas designaciones y qué sé yo, cuando en realidad la ley de presupuesto dice que cuando existe, primero el presupuesto lo mandan ellos. O sea, ¿qué es lo que yo le decía al ministro? Bueno, si a usted claro. este artículo le perjudica, ¿para qué lo hace? O sea, porque son ellos los que nos mandan el presupuesto. No hacemos nosotros, aprobamos la ley, pero la ley la manda el Ejecutivo. Pero en cuestiones de emergencia y todo lo demás, perfectamente. Resulta que el gobernador tiene superpoderes para cambiar partidas, para crearlas, para pasarlas de aquí a allá, con lo cual no hay excusa. Es más, la parte que a mí más me duele y me molesta es que hace poco el ministro de Economía anunciaba un superávit del año pasado, 12.000 millones. Entonces uno dice, en primer lugar, cuando nosotros aprobamos el presupuesto, nunca aprobamos un sobrante, entre comillas, de 12.000 millones. Obviamente hicimos un pedido de informe para ver en qué están aplicando esos 12.000 millones, porque si falta todo lo que falta, yo no entiendo que se nos puedan morir chicos o que puedan faltar médicos y por el otro lado te sobra plata. Claro, ¿cómo es la cosa? En tu casa vos decís, che, me sobró guita este mes, pero resulta que tienen los chicos sin zapatillas. Claro. Más o menos. Claro, tal cual. Así, tal cual, entonces uno no entiende. Yendo al tema de la política, ayer hablaba con Martín Grande, te contaba, y decía, se conformó Juntos por el Cambio en Salta, ahora Patria, la UCR y el PRO, y donde hay conversación, me decía, hay conversación, me contó que hay conversaciones con vos, hay conversaciones con Biela, ¿y qué puede pasar ahí? ¿Puede terminar siendo un frente mucho más amplio de lo que es hasta ahora con estos tres partidos? Mira, ojalá que se pueda armar algo. Nosotros conversamos mucho en lo personal, he conversado mucho, trabajo un montón con Carlos Zapata, con Pablo Cosiner, con Miguel Nani, y Dios quiera que podamos armar algo, pero ¿sabes qué? En función de propuestas concretas. A claro, mí me parece normalmente siempre se habla de cargos ahí, tal ¿no? cual. Eso es lo que primero se plantea. ¿Y qué hay para mí? La famoso ¿qué hay para mí? Efectivamente, y en la medida que nosotros dos nos pongamos de acuerdo, vos vas de gobernador y yo de vice, ya está todo, ya está todo bárbaro, claro, ¿me entendés? Entonces, lo que nos parece que es eso, y lo que estas situaciones que nos duelen, que nos enojan, que nos preocupa, es lo que nos llevó a empezar a hablar y empezar a conversar, y queremos ver si tenemos la capacidad, la posibilidad de ponernos de acuerdo, más allá de las visiones distintas que por ahí desde lo político podemos tener, en temas claves, que creo que esa es la asignatura pendiente que tenemos los argentinos. Es como vos decís, siempre ponemos delante el caballo, o sea, el carro primero y el caballo por detrás, lo cual es una locura, porque siempre se priorizan las cosas. Es más, lo estamos padeciendo a nivel nacional. O sea, la cuestión de los personalismos y la pelea entre el presidente y la vicepresidenta de la nación nos está llevando puesto a todos los argentinos por detrás de esto. Esto que está pasando en la nación con un presidente tan débil, tan débil que no sé, o sea, Dios quiera que salgamos adelante y que este cambio sirva para mejorar las expectativas, pero me parece que lo que nos está faltando es poner en la mesa de discusiones no los nombres, los intereses personales, las ganas de ser tal o cual cosa, sino en qué temas nos preocupa y cuál es la propuesta concreta que hacemos para cada una de esas cosas. Y eso es de lo que estamos hablando nosotros. Como hace años que charlamos, por supuesto, de política, y más de una vez hablamos de la necesidad, tomando como ejemplo otros países, España, pero no nos vamos al viejo continente, hablemos de acá, lo que pasó en Chile con la concertación. Y vos decís, ¿qué nos falta, Cristina, para que nosotros en la Argentina podamos tener ese marco de coincidencias generales, llamarle, lo que se llaman políticas de Estado, y avanzar, por ejemplo, en un tema que los complicó a todos los gobiernos, pero fundamentalmente a todos los argentinos, como es el tema del control de la inflación? ¿Por qué no podemos hacer como hizo Chile, por ejemplo? Sí, vos sabés que para mí también yo creo que tiene que ver mucho con la cuestión esta de los personalismos, con un presidencialismo que nosotros tenemos siempre muy fuerte. Bueno, claro, lo mismo el caso de, la figura del gobernador. Es como que nosotros decimos, la responsabilidad ahora es de ellos, y siempre esperamos una suerte de salvador de algo, y a veces no nos hacemos cargo también de nuestras propias responsabilidades. Yo creo que todo esto que nos está pasando nos va a llevar a ver que
a la Argentina, y creo que esa era la lección de la pandemia, que nosotros no la hemos aprendido bien. Yo creo que es lo que nos estaba dejando la pandemia. La pandemia nos estaba dejando, desde mi punto de vista como enseñanza, que yo me tengo que cuidar para cuidarte a vos. O sea, que todos somos corresponsables, que no hay salvatajes individuales. Claro. Y yo creo que eso es lo que lo tenemos que llevar a la política, y que acá no hay hombres o mujeres iluminados que lo saben todo, sino que todos tenemos que ponernos un poquito de una cuota al hombro de nuestro país y de nuestra responsabilidad. A veces demandamos de los políticos o de quienes conducen conductas que nosotros no tenemos. Qué sé yo, vos fíjate en el tránsito, por ejemplo, y me dice, ¿qué tiene que ver? Y que las actitudes son las mismas, el sálvese quien pueda, el que me importa lo que dicen las normas, a mí me conviene doblar. Yo he visto en la avenida Virrey Toledo gente, viste, que como no se puede doblar en U, y que doble en U sin ningún problema y hasta metiéndose en contramano. Total no me ve nadie, total puedo y total lo hago. Bueno, ese tipo de actitudes, que me importa un bledo el otro y que yo hago lo que quiero si tengo la posibilidad de hacerlo, llevado a la política, el que tiene al 7º país más grande del mundo, que somos nosotros, con unos recursos naturales espectaculares y una potencialidad tremenda, que nos estén comparando con países que uno ni siquiera sabe ubicar en el mapa. Y somos el 3er país más grande en inflación, después de Venezuela, creo que Zimbabue, y venimos nosotros. Sí, nosotros estamos, o sea, es tremendo. Pero ¿por qué pasa eso? Nos tenemos que mirar al espejo como sociedad. Bueno, nunca se hizo esa autocrítica desde el punto de vista de la sociedad, bueno, pero que, como vos decís, los ejemplos tienen que venir de arriba hacia abajo. Y si vos tenés una vicepresidenta que entre tamaña cantidad de miseria que hay, hablemos concretamente de los jubilados, ella se da el lujo de cobrar una jubilación de 4 millones y pico de pesos por mes, y no se le mueve un pelo, y vos decís, bueno, realmente estamos mal. No, y en eso, perdón Dani, que vos estabas hablando recién, esto de la modificación de la Corte, de pretender llevar Corte a 25 miembros, claro, escúchame, es una locura. Es con la idea de licuarle el poder a la Suprema Corte. Lo último, porque se me termina el programa, vos que conviviste con Cristina Fernández de Kirchner, tú en el Senado. Sí, señora, conviviste con ella en el Senado. Del trato, no personal, pero sí semanal, ponele. ¿Qué nos podés decir de Cristina Fernández? ¿Qué es, según vos, qué personalidad tiene? Muy autoritaria. Es bien, me parece que es una persona muy muy formada. Vos le escuchás hablar y habla muy bien, tiene mucha formación, es una persona muy estudiosa y demás. Pero me parece que también tiene la concepción que lo que ella dice es lo que es. Y no escucha mucho otras cosas. O sea, un liderazgo muy fuerte que lo ejerció en su presidencia y que no lo tiene para nada Alberto. Y ese es uno de los choques que nosotros de estamos hecho, viendo. ahora, en este momento, con las modificaciones en el gabinete, está impuesta las ideas de ellas, ¿no? Claro, y eso es lo que nos está llevando puestos. Por eso yo hablo tanto de la importancia del concepto democrático, del escuchar al otro, porque el tema de la tolerancia. La tolerancia, valorar ideas diferentes a las tuyas. Porque vos podés ser brillante, pero te podrás haber equivocado. No, obviamente. Y sin contar el tema de las causas penales, ¿no? Que también hay que preguntarse ahí. Es una cuestión aparte. Bueno, pero hay que preguntarse ahí si nosotros como sociedad demandamos la honestidad de quienes nos representan. ¿Realmente nos importa? No, lamentablemente no le importa. No le importa. La gente es como que es un tema que sí, bueno, dice, la mayoría no cree que tenga tantas causas, dice, se inventa el Clarín de Mañeto, la mayoría no lo cree, y el que dice, bueno, sí, pero sí todos roban. Esa es la respuesta. Claro, totalmente. Sí todos roban. Pero vos sabés que Lilita decía una cosa con toda la razón. Lilita Carrió decía, la corrupción mata. Es que es así. Y tiene razón, porque por ahí el dinero que tendría que ir destinado a alimentos, a esto, al otro, a veces va a los bolsillos. Esto que hablamos de la muerte por desnutrición, que es un crimen de lesa humanidad. Totalmente de acuerdo. Ese dinero que falta ahí en el bolsillo de alguien está. En algún lugar está, no es que desapareció en el aire esa plata. Y ahí otro ausente, el Poder Judicial. Bueno, no puede vos ser. sos abogada. Sí.
Y yo creo que el otro día charlaba con un amigo abogado de hace muchos años ya, y me decía que yo cuando estudié abogacía era porque tenía la idea de la justicia. Sí, bueno, todos creo que estudiamos con la misma zanahoria. Claro, nos hemos estrellado contra la pared diciendo que esto no es la justicia a la cual yo anhelaba formar parte. Bueno, una asignatura pendiente para que la construyamos entre todos. Ese es otro tema, ¿no? De que como Estado, bueno, debería haber coincidencia en la dirigencia política para sanearlo, ¿no? Totalmente. Es un poder fundamental de la república, que también está tan... Donde debieran ir los más capaces y no los más amigos. Bueno, exactamente. La corte automática de Menem, ¿te acordás? Bueno, sí, y esto sí, que decías, este avance, esta idea de avanzar 25 miembros de la Corte, imagínate una locura con representación de las provincias, cuando en realidad el estamento que representa a las provincias es el Senado, no tiene nada que ver, o sea, el tema claro, de la ¿para Corte? qué va a buscar representación en la Corte? Pero bueno, Cristina, ¿qué viene de aquel más? ¿Qué hay que esperar de la doctora Cristina Fiore? Bueno, el trabajo que te estaba diciendo recién con estos dirigentes y demás, y ver de tratar de construir voy a estar entre los que estamos tratando de construir una alternativa a este gobierno, el entendimiento que Salta necesita una dirección y necesita un proyecto que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con otras cosas, que se dice mucho y a la hora de la verdad, cuando se va a plantear las cosas, no se las plantea. Entonces nosotros estamos debatiendo esto, estamos conversando muchísimo esto y queremos plantearnos como una alternativa a los salteños de este gobierno que desde nuestro punto de vista nunca tuvo un rumbo claro, asumió por eslogan y por simpatía, pero llega un momento que la guitarra, la simpatía y qué sé yo, estuvo buena para una etapa, pero se necesita gobernar y no se gobierna ni cantando ni siendo simpático, sino tomando decisiones todos los días. Y bueno, esa es nuestra idea, ¿no? Subir en base de un proyecto concreto para nuestra provincia, dejando de lado algunas diferencias, obviamente, que tenemos de miradas, pero poniéndonos de acuerdo en temas concretos. Yo apuesto siempre, ¿no?, a la idea de las alternativas desde el punto de vista ciudadano, porque por ahí, hasta hace poco, vos le preguntabas a cualquiera, ¿no?, al ciudadano de a pie, como yo le digo, y muchos no identificaban de manera más o menos clara a dónde estaba la oposición a Gustavo Sáenz, ¿no? Porque convengamos también, Cristina, que muchos de los que estaban en la oposición hoy forman parte del oficialismo. Claro. Muchos, ¿no? Claro. Lo que ocurre es que hay una crisis tremenda de los partidos políticos que han hecho que uno termine perdido en todas esas cosas. De hecho, a mí me ha pasado, mucho me dicen, Saltimbanqui, que estuvo acá, que estuvo allá, pues no, nada. O sea, yo estaba en el Partido Renovador de Salta, cuando nos peleamos con Soto, con Gómez Diez, Virginia Cornejo, todo lo demás, armamos un partido y después yo volví al Partido Renovador de Salta. Lo que ocurre es que cuando uno arma las alianzas, ahí es donde la gente se termina perdiendo. Pero si vos te fijás, lamentablemente, hoy ya no es como era la política antes, donde vos tenías el Partido Justicialista de un lado en Salta, por ejemplo, y el Partido Renovador del otro, la Unión Cívica Radical del otro. Ahora hay alianzas. Perfectamente definido. Perfectamente definido. Ahora tenés alianzas en el oficialismo y la oposición. Hoy vos no sabés el origen de cada uno de los dirigentes. No quiero, me estaba olvidando esto. El sello del Partido Renovador está en el frente de Gustavo Sáenz. Efectivamente, por decisión del doctor Foloni, efectivamente, y vos sabés que fue la peor elección que hizo el Partido Renovador de Salta, el 1,8% en la capital, desde que nació con el capitán Ulloa, de hecho quien le da el nombre Jorge Foloni del Partido Renovador, desde que nació, el 83 a la fecha, es la peor elección que hizo en la historia del partido, esta última, ¿no?, la del 2021. Y vos tenías, seguís siendo afiliada al Partido Renovador. Sí, soy afiliada al Partido Renovador, pero yo me voy a mantener conforme ingresé en el 2019. O sea, en el 2019 nosotros nos plantamos como una alternativa al gobierno de Gustavo Sáenz. Sí. En eso hemos seguido y en eso voy a seguir. O sea, yo no puedo echar por tierra todo lo que vengo diciendo de hace 2 años y medio en la Cámara de Diputados. Ese es coherente con la confianza en el voto de la gente. Totalmente. Lo último, ¿pensás tener la idea junto con tu grupo político de recuperar la conducción del partido?
que no lo hemos pensado como eso, pero sí, seguramente hay varios que tienen ganas de pelear por el tema del partido. La conducción en el caso nuestro no dura 2 años, sino dura 4. Así que hay bastante tiempo todavía, pero sí, por supuesto que hay gente que tiene ganas, ¿no? Hacerlo. Cristina, un gusto. El gusto ha sido mío, Daniel. Muchas gracias por invitarme. La verdad que hace mucho que no charlamos, nos quedan un montón de otras cosas. Quería preguntarte sobre todo esto que tiene que ver con verdes y celestes, que tiene un montón de cosas importantes en el medio, pero bueno, la oportunidad será para que lo charlemos en otro momento. Con todo gusto. Gracias, doctora. No, muchas gracias a vos por la invitación.